No sé cuántos se han preguntado en algún momento de cuál es la grandeza de Dios. Si realmente entendemos un poco, el salmista nos da un espacio, nos dice que la tierra es el estrado de sus pies. Y uno piensa, bueno, el Señor tiene el pie muy grande realmente. Porque si la tierra es el estrado de sus pies, debe ser como, no sé, intentamos imaginarnos la grandeza de Dios. ¿En algún momento lo han intentado hacer? ¿Han intentado ver cuán grande es Dios? Siempre cantamos, cuán grande es Dios. Pero ¿sabemos cuán grande realmente es Dios? Yo quiero pasearte rápidamente para hablarte de este sermón que se llama El Dios de las pequeñas cosas. Pero para esto tengo una ilustración. ¿Quién es el más grande hoy día acá? Anderson no vino, ¿no? ¿No? Vino su esposa, ¿no? ¿Está? ¿Quién está? Martín, tenemos a Martín. Martín, párese, por favor. Te voy a invitar que vengas rápido hacia acá. Y entre chiquitos, ¿quién tenemos? ¿El Diego o el Nico? Diego, venga, Diego. Corriendo, Diego, por favor. Bueno. Hermano con panza, hermano de confianza. Eso habla muy mal de vos. Bueno. Miren acá, acá los voy a dejar a los dos para muestra. Tenemos un hermano chiquito y un hermano más grande, ¿no? Y nada, yo quiero que a veces cuando nosotros los vemos a un Martín, a un Anderson, que decía que también es un poquito más Anderson acá. Tiene un brazo que es mi cuerpo, más o menos Anderson. Cuando nosotros vemos a ellos decimos, qué tipo grande. Y simplemente quiero que vean a Martín y piensen que es un muchacho grande, ¿no? Y si nosotros dijéramos, yo podría ser el promedio, o sea, acá. Podría ser un promedio más o menos. Bueno, era eso, chicos. Quería mostrarlo, así que se queden con esa imagen en la cabeza, ¿sí? Nosotros decimos, che, qué tipo grandote el Martín. Qué gran se ve entre la gente. El Diego, el Nico. Tenemos muchos chiquititos. Puedo hacer una lista nosotros. Mi papá. Tenemos muchos. Bueno, decimos qué tipo grande. Pero después uno piensa, puede ser muy grande. Si vamos a la siguiente imagen, ¿ustedes se imaginan que todos los más grandes, pensar la persona más grande que has pensado en el mundo, está allá adentro? Eso es una ciudad sacada desde arriba, una imagen satelital de una ciudad. Ustedes ya se imaginaron, no sé cuántos tuvieron el privilegio de viajar en avión. Y cuando ven hacia abajo y ven las ciudades y decís, allá adentro hay millones de historias, de familias y de personas que son minúsculas. Y es realmente extraordinario. Uno ve una ciudad así y dice, wow, qué pequeña que se ve y cuán pequeños somos realmente. Se nos da una dimensión de lo que es Dios mirándonos. Pero cuando salimos un poco más y si hacemos un zoom mayor, podemos ver el planeta Tierra y las ciudades. Cuando ustedes ven eso, ¿no se empiezan a imaginar la grandeza de Dios? Al mirar la Tierra, esos puntos amarillos que se ven son las grandes ciudades. Y se ven de esta manera, de noche. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, decimos, che, Dios es realmente muy grande. Y si avanzamos y miramos el planeta Tierra, y nosotros pensamos cuánto espacio ocupamos en ese lugar, realmente decimos, Dios, no puedo dimensionarlo. Pero cuando a veces decimos, decir una palabra linda que salga de tu corazón, y hay veces que no tenemos palabras para dimensionar o para poder meter a Dios en una característica, en decir, Señor, vos simplemente sos eso, Dios es tanto. Y nosotros vemos la Tierra así, pero si nosotros comparamos la dimensión de la Tierra conforme a la dimensión, por ejemplo, del Sol, la Tierra se ve así como la siguiente imagen. Vamos a la siguiente. Esa es la Tierra comparada con el Sol. Parece una moneda la más chiquita que exista comparada con una pelota de básquet. Ahora ustedes, quiero que por favor me ayuden a seguir. Yo sé que quedamos un poco como, no me alcanza a procesar la cabeza todo esto.
pero Dios es más grande que todo esto porque Él es el creador de esto. Simplemente quiero que entiendan lo que nosotros somos a comparación de lo que es el planeta. Pero si nosotros avanzamos a la siguiente imagen, esto es una galaxia. Esto es una galaxia. Y si nosotros decimos, bueno, perfecto, entonces el del medio es el Sol, ya entendí todo. No. El Sol, en la siguiente imagen, está... Pasemos a la siguiente, por favor. En este brazo que se llama brazo de Orión, en ese pequeño brazo hay un pequeño puntito que prácticamente no se ve, parece una pequeña estrella, y ese es el Sol. Y nosotros estamos dentro de una galaxia. La velocidad más rápida que existe, que viaja a millones de kilómetros por segundo, es la velocidad de la luz. Y para atravesar esta galaxia, tendrían que pasar 100 millones de años luz para nosotros atravesarla. O sea, sería imposible de diversas maneras. Pero para que ustedes puedan entender un poco de lo que es Dios. ¿Pueden pensar un poco en la grandeza de Dios? Y de nuestra dimensión realmente. Pero si avanzamos a la siguiente imagen, vamos a ver el Sol ahí, en un puntito. Ese puntito de ahí es el Sol, en esta galaxia. Yo les voy a pedir que avancemos a la siguiente. Pero esto no es todo. Esta galaxia es la galaxia en donde nosotros vivimos. Y esta galaxia tiene alrededor otras galaxias, que lo vamos a pasar en la siguiente imagen, que vienen siendo como si fuera un barrio, por decirlo. Hay dos grandes galaxias y una más pequeña, y esas son pequeñas galaxias, no son estrellas, son pequeñas galaxias. En una de ellas nosotros vivimos. Pero si nosotros hacemos un zoom aún más grande, piensen que son galaxias. Vamos a la siguiente imagen. Viene el supercúmulo de Virgo llamado. Todas esas que están ahí son galaxias. Y esos tres puntitos que están marcados en un círculo es el barrio que nosotros le mostré de galaxias. Ese es nuestro barrio, digamos. Y así se ven las galaxias desde lejos. Pero si nosotros seguimos alejando y seguimos alejando, hay miles de millones de galaxias. Y la imagen se ve como en el siguiente cuadro. Así se ve una imagen de todas las galaxias. ¿Ahora se pueden imaginar cuán grande es Dios? ¿O te queda un poquito, no más claro, porque en la cabeza del hombre no va a quedar más claro, pero un poco para dimensionar la grandeza de Dios? ¿Qué somos para Dios? Por eso David le decía, ¿qué es el hombre para que de él te ocupes? ¿Quién es el hombre para que pienses en él? Pero cuando nosotros vemos esta imagen, se parece muchísimo a la imagen de nuestro cerebro. Esto es una neurona, una ramificación neuronal. Cuando nosotros vemos los dos, es más, lo quiero hacer un poco más claro. Cuando nosotros comparamos tiene mucho que ver, pero si nosotros avanzamos a la siguiente imagen, por favor. Cuando se empieza a comparar el parecido que tiene esto tan grande con esto tan pequeño, uno se da cuenta que está hecho por el mismo creador. Pero ¿sabes qué es lo más loco de todo? Que si yo voy hacia el otro lado, desde el hombre, arranco hacia el otro lado, puedo ir a partículas más pequeñas, a masas más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. O sea, así como puedo avanzar y darme cuenta hacia adelante de que es inmensamente grande, si yo arranco hacia el otro lado, también es inmensamente pequeño. Si avanzamos a la siguiente imagen, yo quiero mostrarles el tamaño de un cuerpo humano. El tamaño promedio de un cuerpo humano. Este es el cuerpo humano. Es mi figura, me la saqué así. Este es el tamaño del cuerpo humano. Si nosotros avanzamos a medir partículas más grandes y más grandes y más grandes, así como avanzamos hacia las galaxias, llegaríamos a 10 a la 24. O sea, ¿cuántas cosas más grandes hay que el ser humano? Por favor, pasemos a la siguiente imagen. 10 a la 24. O sea, 10 y sumale 24 ceros. Eso es lo que tenemos si nosotros fuéramos a ver cuántas cosas más grandes hay. Pero si nosotros partimos de ahí a moléculas y empezamos a células, perdón, a moléculas y empezamos a ir hacia el otro lado, hacia adentro, hacia lo pequeño, ¿saben a cuánto llegamos? A 10 menos 24. O sea, si nosotros vemos, lo tenemos en la imagen, también por favor, le voy a pedir que pongan la imagen. Si nosotros vamos hacia adentro, llegamos a 10 menos 24.
el Señor, ¿vieron cuando la Escritura dice que el ser humano es la corona de la creación? Que nosotros somos la niña de sus ojos. Nos ayuda a entender un poquito quién realmente somos para Dios. Dios colocó al ser humano que, viendo la grandeza de Dios, es imperceptible. Pero si nosotros miramos hacia adentro, hay muchas cosas más pequeñas. Y Dios colocó al ser humano en ese punto medio. Dios nos colocó ahí. Cuando Él terminó, dice la Escritura, dice que cuando Él terminó la creación, en el sexto día, creó al hombre como corona de la creación. Como esa frutilla del postre, creó al hombre. Para manifestar su gloria y que el hombre y la mujer pudieran disfrutar de esa gloria. Habiendo hecho esta introducción, yo hoy día quiero predicarte de un aspecto de Dios que conocemos poco. De un aspecto de Dios que es más fácil, por supuesto, hablar de su grandeza. Yo quiero hablarte del Dios de las pequeñas cosas. El Dios de las pequeñas cosas. Acompáñame, por favor, en Mateo 13:31. Y dice lo siguiente, arranca así. Después Jesús les contó otra historia. El reino de Dios se puede comparar con. Y si uno empieza a pensar en el reino de Dios se puede comparar con, podemos pensar en muchas cosas. Y si yo le digo, ¿con qué se parece el reino de Dios? Y uno empieza a pensar, calles de oro, grandes carruajes, ángeles adorando a Dios, un gran trono gigante, porque si esto es la galaxia, o las galaxias, el cúmulo de galaxias, ¿cuánto será el trono de Dios? ¿Cuán hermoso será eso? Imagínense que Dios es más grande que todo eso, porque eso es parte de su creación. Entonces cuando empezamos a ver esto, y decimos el trono de Dios o el reino de Dios, ¿con qué se compara? Decimos, wow, Dios es demasiado grande, ¿con qué se puede comparar? Y Jesús, voy a pedirles que avancemos a la siguiente imagen. Cuando continúa esta historia dice, después de esto Jesús le contó una historia. El reino de Dios se puede comparar con una semilla de mostaza que un hombre sembró en un campo. ¿Quién compararía semejante magnitud con una semilla de mostaza? Esta semilla es la más pequeña de todas. Pero cuando crece, se vuelve la planta más grande del campo. Se hace árbol a tal punto que vienen las aves y hacen sus nidos en sus ramas. No estamos acostumbrados a adorar o a admirar las cosas pequeñas. Estamos acostumbrados a maravillarnos con lo grande, lo exorbitante. Decimos, wow, qué inmenso esto. Sos un grande. Y devalorizamos o no le damos el valor que tiene las cosas pequeñas. Pero Dios, siendo tan grande, le da el valor justo a las cosas pequeñas, al punto de que nos ama profundamente, al punto de hacerse hombre y venir a habitar a esa tierra que es nada comparado a su inmensidad. ¿Me van siguiendo? Luego vemos en las Escrituras que de diferentes maneras Dios ama demostrarse en las cosas pequeñas. Por ejemplo, en una onda para derribar a un gigante, en un poco de harina, en un poco de aceite, en la quijada de un animal con la cual Sansón derrotó un ejército, en un poco de levadura fermentando toda la masa, en aquel que es fiel en lo poco y es puesto en mucho. Fíjense que Dios ama demostrarse de esa manera. A veces nosotros decimos, ¿cuántos pasaron por esto? No le voy a pedir por esto a Dios. De hecho, cuando empezamos a pensar en la inmensidad de Dios, lo primero que pensamos, y yo pidiéndole, porque me ayuda a pagar la factura de la luz. Empezamos a pensar, Dios tiene que estar más ocupado tal vez de los niños que están pasando hambre en África. O de las personas que están ahora en medio de una guerra, que no tienen. Y empezamos a decir, no, yo no merezco pedirle por esto, yo no merezco orar por esto. Y empezamos a ponernos en ese nivel. Pero Filipenses 4:6 dice lo siguiente. No, ¿lo tenemos también? Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada. ¿Por qué nos podemos preocupar? En cambio, oren por todo. Dios dice, ¿sabes qué? Ora por todo. Ahí empezamos a entender la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios. Él es poderoso
pero a un nivel que nosotros no podemos calcular. Él está en todos lados, a un nivel que no podemos calcular. Él siente todo, a un nivel que nosotros no podemos calcular. Simplemente somos creación del Dios Todopoderoso. Entonces no te toca entenderlo, te toca vivirlo. Dice, no se preocupen por nada y oren por todo. Dios no es un ser humano. Cuando uno ve la grandeza de Dios, te das cuenta de que no tenemos cómo compararlo con nosotros. ¿Cómo Dios se va a estar ocupando de mí si Él se tiene que estar ocupando de otro? Ese sos vos y yo. Soy yo y vos. Que no nos podemos ocupar de 2 o 3 cosas importantes porque nos sobrepasa. Dios no. Entonces Dios dice, no se preocupen por nada, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Saben qué? Dios te dice, orá por todo. ¿Te parece una soncera? Orá por eso también. Yo cada vez que voy a un supermercado, a un shopping o cualquier lugar que me voy a estacionar, unos metros antes, unas cuadras antes, ya le voy diciendo, Señor, por favor, guardame un lugar. ¿Y sabes qué pasa? Leti te lo puede decir. ¿Dónde está Leti? No le voy a hacer hablar. Pero el Señor nos guarda un lugar. Es increíble. Pero el Señor nos guarda un lugar. Cuando vos empezás a tener fe en esas cosas, empezás a ver cuán grande es Dios realmente. Y hay cosas que son importantes para vos, pero comparada con otras cosas, sí, la verdad que esto no es nada. Comparada con la crisis del país, con la crisis que vive el mundo, esto no es nada. No, para Dios sí es. Y como sos su hijo amado, a Él le importa. Entonces tenemos que empezar a pensar en esas cosas. Mateo 6:26 dice, miren a las aves del cielo. Ellas no siembran, no cosechan, ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre, que está en el cielo, les da alimento. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? Si Dios los puso por corona de la creación, si Dios los llama hijos amados, ¿no valen mucho más ustedes que ellos? Y ellos no se preocupan porque saben que su papá les va a dar qué vestir y qué comer. No hablo de no ocuparse, hablo de no preocuparse. La misma Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces el Señor nos manda, nosotros tenemos que hacer lo que nos toca hacer, pero no preocuparnos, ocuparnos. Y Él dice que no nos va a faltar ni vestidura, ni qué comer. Nuestra mesa no nos va a faltar. Cuando nosotros entendemos este principio, nos damos cuenta la manera de trabajar que tiene Dios. Dios es maravillosamente grande, pero a Él le encanta mostrarse en las cosas pequeñas. ¿Se acuerdan de la parábola de la viuda pobre? Que dice en la Escritura, y está viendo Jesús la escena con los discípulos, y vienen personas que tienen dinero y dejan bolsas de dinero. Dejan mucho dinero y ellos lo hacen un poco, yo creo que si uno va a dejar una bolsa de dinero, en algún momento a todos nos pasó, cuando teníamos un billetito de 10 pesos para dejar, lo damos así como, que no se vea. Pero cuando voy a dar un billete de 500 o así, o de 1000, es un poco así. Yo sé que no lo hacemos, no lo hacen acá, pero en nuestro corazón pasa esa imagen. Y cae el billetito. Un poco así estaban los que estaban dejando las bolsas de dinero. Y viene una viuda pobre y dice la Escritura que deja 2 moneditas de cobre. No eran ni de plata ni de oro, 2 moneditas de cobre. Algo que a los ojos humanos decimos, no dio nada. Y Jesús le dice, ¿ven esa viuda que está ahí? Ella acaba de dar la mejor ofrenda que le podían haber dado a Dios, porque ella dio todo lo que tenía para su sustento. Cuando uno ve eso, dice, pero ¿cómo le puede, a un Dios tan inmenso, tan grande, lo puede maravillar 2 moneditas de cobre? No, es que no se trata de eso. Se tratan de esos detalles, de las pequeñas cosas que Dios coloca, que Dios guarda, que Dios esconde. Y que aquellos que lo encontramos nos damos cuenta de la maravilla de Dios. Pero nosotros estamos buscando los grandes milagros, las grandes cosas. Eso nos llama la atención. Se levantó un muerto. Se levantó un muerto. Se levantó un paralítico. Se levantó un paralítico. Nos volvemos locos. Multiplicó los panes. Así la gente se volvía loca. Pero a Dios le llama la atención otras cosas, otros detalles. Viene la mujer que derrama el perfume ante Jesús. Y ella tiene un perfume que para ella es muy caro y para, varios de los discípulos. Y Jesús está en una casa, ella viene, la mujer que es llamada pecadora, viene y derrama el perfume y se lo vierte en los pies de Jesús. Y cuando pasa esto, Judas se enoja, dice, no, pero ¿cómo van a hacer eso?
Si eso se lo podríamos haber vendido a los pobres, era muy caro ese perfume. Jesús dice, no la reten. Judas tenía otros intereses. Él quería el dinero, pero lo dice la misma escritura. Pero lo que está pasando acá es que cuando ella vierte el perfume, a Jesús le gusta tanto esta actitud de ella, que dicen, ¿ven esta mujer? ¿La ven? Mírenle la cara, recuerden su rostro, porque aun cuando todos nosotros ya no estemos y pasen generaciones y generaciones y generaciones y se predique el evangelio, la gente la recordará a ella por el detalle que tuvo conmigo. Ella me está preparando para la obra de la cruz. Y fíjate vos, miles de años después estamos hablando de esta mujer que ni siquiera sabemos el nombre, pero hablamos de ella. Fue lo que Jesús le prometió, porque a Dios Dios adora, Dios ama esos detalles. A Dios no lo podemos exaltar con algo grande. No hay algo grande que yo pueda hacer que diga, wow, esto sí le va a llamar la atención a Dios. Se trata del corazón, todo el tiempo se trata del corazón, de lo pequeño que está pasando por ese lugar. Hoy quiero presentarte al Dios de las pequeñas cosas. No solamente el Dios que hace milagros, el Dios que abre mares, el Dios que da millones. Hoy quiero presentarte al Dios de las pequeñas cosas. El Dios que tiene la atracción por aquello que es poquito, por aquello que es pequeño. Jesús en un momento está con sus discípulos y la multitud los está siguiendo. Y los discípulos le dicen, Jesús, despide a los maestros porque ellos tienen hambre, vienen hace días con nosotros y no han comido nada. Y Jesús dice, denles de comer. Pero Señor, no tenemos nada, o sea, tardaríamos, son 5.000 hombres y se contaban solamente hombres. Así que se calcula que más un promedio de 2 niños, antes habían muchos más niños, si tuvieran 2 niños más esposas, podrían haber habido entre 15.000 y 25.000 personas en ese lugar. Y le dice Jesús, ¿qué tenemos? Y dice que aparece un niño. Fíjense si Dios no acostumbra a valorar las cosas pequeñas. No viene un panadero. Si hubiese venido un panadero, los discípulos le dicen, decinos qué hacemos y amasamos para todo el mundo. Viene un niño que tenía 5 panes y 2 peces en una canastita y dice, esto es lo único que tenemos, Señor. Bueno, démenlo que lo voy a agradecer y alimenten a la multitud. Él levanta los panes y los peces y le dice, gracias, Señor, porque hoy nos has provisto alimento, y bendice esto. Y le dicen a los muchachos, a los discípulos, repartan. Ellos empiezan a repartir y sobran 7 canastas luego. Fíjense el milagro, con lo poco que Dios hace muchísimo. Con lo poco que Dios hace muchísimo. Quiero dejarte una frase para que te la guardes. Las cosas pequeñas no siempre son despreciables. Todo depende de las manos que las sostengan. Lo repito, las cosas pequeñas no siempre son despreciables. Todo depende de las manos que las sostengan. Cuando la semana pasada estuvo Nico, Marlene y su niña estuvo en una operación. Hay veces que nosotros valoramos el milagro siempre. Nosotros tenemos personas acá. Santiago ha sido sanado de 3 hernias. Nosotros siempre oramos para que Dios lo sane. Llegó a la operación, le dijo, no, pero ya te han operado. No. Y miraron adentro, no tenía nada. Y él salió con una sonrisa oreja a oreja, le tiré terror al quirófano. Y oramos también por la hija de Marlene. Y oramos por Juli, y porque ella también tenía hernias. Sin embargo, ella pasó por quirófano. Pero cuando llegó allá, me dice el Nico, ahí está Juli, la van a operar ahora y la han puesto en una habitación a estrenar. Está con todo nuevo a su alrededor. Yo le digo, viste que el Señor siempre está en todos los detalles. Es que a veces uno tiende a valorar lo que nosotros hallamos grande, pero fíjense que para Dios las cosas grandes son otras. Uno puede decir un milagro grande, operación pequeño. Eso es porque nosotros acostumbramos a valorar estas cosas, pero podemos tomar 2 actitudes. Una es quejarnos porque no sucedió el milagro, y 2 es encontrar a Dios en las pequeñas cosas y maravillarnos con ello. Habían días en los cuales el Señor nos había dicho que no nos iba a soltar. Yo salgo de mi trabajo para poder dedicarme entero a la obra.
Y en ese momento me salían algunas páginas web, yo me dedico al marketing, me salían algunas páginas web, pero era muy escaso y nosotros estábamos cuidando la iglesia que recién comenzaba. Y hubieron días en los cuales decíamos, amor, tenemos comida para 3 días. Llegaba el día 3, se nos acababa. Comenzaba el día 4 si nos llamaba alguien. Tía Silvia, hoy nos llamaba, nosotros decíamos, amor, hoy no tenemos para comer. Y nos llamaban, pastor, ¿los puedo honrar con una comida? Y comíamos mejor que los días que habíamos comido antes. Al otro día volvía a salir un trabajo y volvía a levantarme. Así fue el Señor siempre. Pero nosotros podemos tener 2 opciones. Una es quejarnos porque, Señor, vos me trajiste esta obra y ahora no me estás proveyendo. O maravillarnos de su poder en las pequeñas cosas. Nosotros tenemos un Dios que es inmenso, pero se deleita en las pequeñas cosas. Mi esposa, Leticia, ella siempre dice que ve a Dios en cosas particulares. Por ejemplo, en su casa, antes de casarnos, en Brasil, su papá les compraba las cosas que necesitaba. Y era chica. Nos conocimos cuando tenía 19 años. Pero cuando vinimos acá, nosotros empezamos de cero. Y como les decía, había momentos en los cuales no teníamos nada. Pero habían cosas, habían pequeños detalles que ella anhelaba mucho. ¿Y saben qué pasaba? Venía alguien y le decía, Leti, ¿te puedo regalar esto? En el momento no importaba si era de marca, si era usado o si era de marca. Ella sabía que era el mismo Señor entregándoselo porque era lo que ella necesitaba. ¿Sabes qué es lo peor? Que llevo 5 años casado con ella y hacen 5 años que le sigue pasando lo mismo. Chaqueta de cuero, el perfume justo que necesite. Yo a veces le digo, amor, yo necesito perfume. Le voy a pedir a Dios porque alguien me regala un perfume. No, pero a ella le pasa. Y yo me doy cuenta que es la forma que Dios tiene de hablar con ella. De decirle a ella, mirá cómo te cuido. Yo a veces cuando le regalaron una chaqueta de cuero, yo estaba como Judas, que no cree que la vendamos y le damos a los pobres. Pero de verdad que pasa eso. Y Dios le habla de esa manera a ella. Solamente que el que no puede ver al Dios de las pequeñas cosas está quejándose porque no tiene la campera que le hubiese gustado comprarse. El que aprende a verlo se maravilla cuando suceden estas cosas. El buscar a Dios en las cosas grandes nos lleva a perdérnoslo en todas las pequeñas. Y créeme de que a Dios le encanta esconderse en esos lugares. Dios es experto en esconderse en coincidencias. La voz de Dios y su guía muchas veces son encontrados en pequeños detalles. En pequeños detalles. Yo hoy día oro en el nombre de Jesús para que tu oído espiritual, que tus ojos espirituales, los ojos de tu corazón sean abiertos a estos pequeños detalles. Y cuando uno empieza a decirle, Señor, háblame, el Señor te habla y se muestren cosas que no vas a poder entender. Dios se va a mostrar en cada cosa que no vas a poder entender. Dios ha escondido cosas que yo le digo, Señor, qué arriesgado que fue esconder esto acá, porque podría no haberme dado cuenta. Y yo sé que el Señor me dice en el momento, es que yo lo escondí, Adré, para que me buscaras y me encontraras ahí. Porque no lo iba a encontrar otro, pero yo sé cómo hablo con vos. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando ahora? Gloria a Dios. Yo sé cómo hablo con vos. Yo hablo con vos a través de pequeñas cosas, de una canción, de una película. Por supuesto que a través de la escritura, a través de la predicación, a través de la oración. Pero Dios sabe esconder detalles para que nosotros lo encontremos. En un atardecer, en el olor de un café, en un perrito que se nos acerca. En el momento indicado, cuando nosotros decíamos, ya no aguanto más. Y viene un perrito y te mira y festeja. Yo tengo una amiga que no se mató porque el día que se iba a tirar en el tren, ella dijo que vino un niño, se le acercó y solamente le sonrió y se le quedó mirando, sonriendo y luego se fue. Y ella dijo, yo no me puedo matar. Y hoy ella es cristiana y predica con eso. Dios es el Dios de los detalles. El tema es que como no miramos eso porque esperamos grandes milagros, no nos damos cuenta. En un momento el profeta Elías, Jezabel, no sé si recuerdan la historia, pero el profeta Elías había batallado contra 400 brujos. Y ellos dijeron, los 400 brujos dijeron, bueno, el Dios que envía fuego del cielo es el Dios verdadero. Y si nuestro Dios es el verdadero, Baal, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Si Baal es el verdadero, te matamos. Y si tu Dios es el verdadero que envía fuego del cielo, y nos matan. Hicieron trato. Dice que los 400 estuvieron cortando, haciendo sacrificios para que su Dios mande fuego y no pasó. Entonces dice que cuando le toca a Elías, Elías pone un charco de agua, una acequia con agua en el altar y le dice, Dios, manifiesta tu gloria en este lugar. Y Dios envía fuego del cielo. Las lenguas de fuego dice que lamen el agua
y eso se enciende y queda todo seco. Y en ese momento hacen justicia y matan a esos 400 brujos. Cuando esto sucede, Jezabel, una mujer muy poderosa, esposa del rey, de estos brujos, le dice, le manda un mensaje, un WhatsApp, le dice: Elías, que mañana los dioses me maten si a esta hora vos no estás muerto. Elías, un profeta de Dios terrible, tremendo. Él le da muchísimo miedo y corre y se esconde. Se esconde dentro de una cueva. Entonces la voz de Dios llega hasta ahí a Elías y le dice: Elías, ¿qué haces acá? Elías, ¿qué haces atemorizado acá? Si yo estoy con vos. Elías, salí afuera. Anda a encontrarte al monte porque va a pasar mi presencia por ese lugar. Eso le dice Dios. Entonces dice que en el comienzo, cuando Dios le dice anda al monte porque va a pasar mi presencia, la presencia del Señor va a pasar por ese lugar, encontrate con la presencia del Señor. Dice que de repente pasa un viento fuerte que hace añicos en las piedras, empieza a tirar las piedras y dice, y Dios no estaba ahí. Y después de ese viento fuerte, dice que viene un terremoto y se mueve la tierra y Dios tampoco estaba ahí. Y luego de eso, dice la Escritura, que viene fuego. Y Dios tampoco estaba ahí. Después del fuego se escuchó un sonido muy grave. Esto está en Primera de Reyes 19, para si alguien lo quiere leer. Dice, después del fuego se escuchó un sonido muy grave. Cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con su manto. Perdón, un sonido muy suave, yo me equivoqué. Después de esto se escuchó un sonido muy suave. Piensen, viento fuerte, terremoto, fuego, y después de esto, un sonido muy suave. Y cuando él escucha este sonido muy suave, Elías se tapa la cara con su manto. Entonces fue y se paró en la entrada de la cueva y una voz le dijo, Elías, ¿por qué estás aquí? Fíjate que el Señor se escondió detrás de un sonido muy suave. Era Dios, el Dios de la grandeza, el Dios maravilloso, escondiéndose detrás de una pequeña cosa. Es ese mensaje que te llega de casualidad en el peor momento de tu vida. Es esa palabra de aliento que te llega, es ese abrazo, es ese, tranquilo que las cosas van a estar bien, es ese versículo, es esa canción, es esa persona en la cola del banco que ni siquiera cristiana es y de repente te dice algo que decís, uff, muchachos, Dios es más grande que una iglesia. A veces pensamos, no, es que si no es cristiano no me va a poder decir algo bueno. El Señor dice, ustedes no son necios, ustedes son sabios, sean sabios, analícenlo todo y tomen lo bueno. Pero hay veces que Dios va a usar una mula, como lo usó en la Escritura, y dice Jesús, si ustedes no predican, las piedras van a predicar por ustedes, pero van a escuchar el Evangelio. La voz de Dios se va a escuchar. Entonces, si nosotros aprendemos a escuchar a ese Dios, de repente vamos a ver que Dios sí nos habla y que Dios está en todas las cosas. ¿Qué es lo que te atormenta hoy? ¿Qué es lo que hoy día te causa dolor? ¿Qué es lo que vos decís? Ay, que esto de verdad que es muy grande. Cuando entendemos la grandeza de Dios, entendemos que aquellas cosas que para nosotros son increíblemente grandes, para Dios son increíblemente pequeñas. Aquellas cosas que para vos son increíblemente imposibles, para Dios son increíblemente posibles. No hay cómo compararnos con la grandeza de Dios. No hay cómo compararnos. Cuando entendemos esto, entendemos que son las pequeñas batallas. Si entendemos este principio y lo tomamos, vamos a darnos cuenta que son las pequeñas batallas, bien mendocino me salió. Son las batallas, ahí el Juan se quiere morir, lo vamos a decir para compensar. Las pequeñas batallas de todos los días, las que nos llevan a grandes cosas. Son esas pequeñas cosas. Es ese beso que le das a tu esposa, a tu esposo. Uno dice, ¿qué va a cambiar un beso con la relación que tenemos? Es ese pequeño, perdón, me equivoqué. Ese pequeño, discúlpame, no fue mi intención. Ese pequeño abrazo. Son esas pequeñas cosas las que mueven el universo en nuestras vidas. Son esas pequeñas batallas las que nos habilitan para grandes batallas. Son esas pequeñas cosas que uno dice, pero esto es imperceptible. ¿Qué va a cambiar si hago esto? ¿Qué va a cambiar si yo
modifico estas batallas que ya sé, son pequeñas, las pierdo todos los días, pero de todas formas no cambiarían nada. Dios dice, no, ustedes ya vieron mi grandeza y si yo me muevo en los detalles, créanme que los detalles cambian todo. Ese es el Dios de las pequeñas cosas. Es esa oración en la mañana, todos los días, con ganas y sin ganas. Es esa vez que llegas a la presencia de Dios y le decís, Señor, hoy no tengo ni ganas de orar, pero quiero venir a tu presencia porque entiendo que acá comienza mejor mi día. Porque a todos nos pasa que hay veces que no tenés, la carne te dice, hoy día no ores, andate a trabajar así, ya después orá. A todos nos pasa. Entonces es ese día que te tirás y decís, Señor, hoy día no tengo ni ganas de hablar, pero quiero respirar. Y en la respiración saber que entra gracia, que entran nuevas oportunidades, ser consciente. Y mañana tendré nuevas fuerzas, pero son esos pequeños cambios los que hacen el cambio total. Lo que hacen el gran cambio en nuestra vida son esas pequeñas cosas, lo que hacen que las personas luego se acerquen después de un tiempo y dicen, no sé qué tiene tu familia, pero tiene algo particular. Ustedes son especiales, son como bendecidos. Y las personas empiezan a maravillarse. Pero esa es la gloria de Dios simplemente por hacer esas pequeñas cosas. Porque entendemos que el Dios de las pequeñas cosas está con nosotros. Dios dejó escondido en las pequeñas cosas, secretos, que solo aquellos que abren los ojos de su corazón las encuentran. Solo aquellos que abren los ojos de su corazón las encuentran. No importa cuántos meses te mates trabajando, y le hablo a todos los que son papás. No importa cuántos meses te mates trabajando para darle una buena herencia a tus hijos. No importa cuántas horas te pases afuera de la casa para comprarle el mejor juguete a tu hijo. Porque cuando él sea grande probablemente se le haya roto y haya perdido ese juguete y no se lo va a acordar. Pero ¿sabes qué es lo que hace la diferencia en la vida de un hijo? Esos 5 minutos que nosotros nos metemos en su historia, en su mundito, en su mundo. Y somos parte de ese mundo. Eso transforma la historia de un hijo. Y esto lo estamos aprendiendo. Lo estamos aprendiendo con mi esposa y decir, no se trata de cuánto podamos darle, es cuánto nosotros podemos valorar, porque créanme que la vida se hace a través de esas pequeñas cosas. Si tu hijo está jugando a la nave espacial, convertite en un marciano durante 5 minutos. Dios no te va a echar fuera porque te conviertas en marciano. Si tu hija está jugando a las muñecas, sé el huésped que se sienta a tomar una tacita de té. 5 minutos, 3 minutos, hacelo por día. Y vas a ver si la vida de tu hijo no es transformada por estas pequeñas cosas. La vida está hecha a través de estas pequeñas cosas. Y si Dios en su grandeza nos los enseña, nosotros tenemos mucho que aprender. Simplemente hoy día te quiero decir, dale más valor a las pequeñas cosas, porque a Dios le importan mucho. Dale más valor a las pequeñas cosas. Y quiero decirte una frase que Dios quiera te acompañe durante muchos días. Como empieza tu día, eso determina tu día. Como empieza tu día, eso determina tu día. Esa es la primera parte de la frase. O sea que si yo empiezo mal el día, ¿puedo cambiarlo? Sí. Pero va a ser mucho más difícil. Pero si yo empiezo en oración, empiezo en la presencia de Dios, empiezo como debo empezar, empiezo con una sonrisa y poniéndole la mejor actitud que tengo al día, probablemente eso determine en Dios, determine mi día para positivo. Y ahora, la suma de muchos buenos días te lleva a tener una buena vida. ¿Se entiende? Señor, es que quiero que hagas un milagro y me transformes. Dios dice, el secreto está en las pequeñas cosas, las cuales te salteas porque vas muy apurado al trabajo. Las cosas no están bien en casa, entonces yo salteo directamente esa parte de decir buen día. A mi esposa le quemo la cabeza diciéndole buen día toda la mañana, si ella lo puede decir. Y ahí ella puede estar así, no se levanta así, pero a veces sí, a veces sí. Y buen día me hace, buen día amor, así es. Esa pequeña cosa cambia las cosas. Ese pequeño buen día cambia las cosas. Entonces, como empieza tu día, eso determina tu día. Y la suma de muchos días buenos te da una buena vida.
¿Se entiende? Entonces es tiempo de empezar a prestarle atención a estos puntos. Te voy a pedir, Gera, la foto final. Pero todavía no. La foto del final. Cuento la última historia. ¿Me dan unos 5 minutos más? ¿Sí? Cuando nosotros nos ponemos de novio con Leti, Leti se estaba por ir a vivir a Portugal y yo me tenía que volver para Argentina. Estábamos en Brasil. Entonces estábamos con muchas dudas, porque ellos se iban a vivir para allá. Y yo me volvía, no teníamos idea de que venía iglesia, no teníamos idea de nada de eso. Pero en un momento nos determinamos en fe y dijimos, le vamos a creer a Dios, porque todo lo que ha pasado entre nosotros ha sido tan lindo. Le vamos a creer a Dios y vamos a orar en fe. Entonces ese día nos fuimos a la playa y dijimos, nos vamos a poner de novios. Simplemente nos estábamos conociendo, no queríamos avanzar para no destruirnos. Dijimos, nos vamos a poner de novios. Y en la playa, lo que nosotros llamamos voto, en Brasil se llama alianza. Nosotros nos pusimos de novio ese día y dijimos, vamos a hacer 3 alianzas. La primera alianza va a ser decirnos la verdad siempre, porque vamos a estar lejos. Y probablemente algo lo pueda lastimar al otro, pero si nosotros vamos con la verdad, vamos a poder avanzar en esta relación. En segundo lugar, hicimos una segunda alianza que era de siempre respetarnos en todos los aspectos. Siempre respetarnos. Y esas alianzas las hicimos ante Dios, fue una promesa ante Dios. Y en tercer lugar, hicimos una alianza con Dios, cada uno con Dios, diciendo que nos íbamos a guardar en santidad hasta el matrimonio. Hicimos esas 3 alianzas, nos pusimos de novio, volvemos corriendo porque llegábamos tarde a una iglesia donde íbamos a visitar. Solo nosotros 2 habíamos estado juntos durante todo el tiempo. Llegamos a esta iglesia, viene un predicador invitado, predicó, el sermón fue increíble y cuando terminó dijo, Dios está en este lugar. Y empezó a profetizar y a decirle a personas que estaban siendo sanadas. Fue increíble, nosotros estábamos tranquilitos así. Y de repente se viene adelante de nosotros 2 y dice, ustedes 2 están esperando una confirmación de parte de Dios. Nosotros estábamos locos por una confirmación porque no sabíamos qué hacer. Si ponernos, no ponernos de novio, esperar unos años hasta que viéramos qué iba a pasar. Y él se viene adelante de nosotros y nos dice, esta es la confirmación de parte de Dios para ustedes. Alrededor de ustedes hay 3 alianzas que los van a guardar. Así arranca cuando Él nos dice esto. Una alianza es verde, una amarilla y una prendida a fuego. La alianza verde será sanidad física y espiritual donde ustedes estén, en el ministerio. Él nos hablaba de ministerio, no teníamos ni idea de qué ministerio. La alianza amarilla será prosperidad porque será un ministerio que va a crecer y que va a llegar y va a necesitar recursos porque se va a extender mucho. Y la alianza prendida a fuego va a ser la presencia de Dios. Sin importar donde ustedes estén, la presencia de Dios va a estar con ustedes. El Dios de los detalles nos escuchó la oración que nosotros hicimos juntos. Y esa pequeña oración, el prestarle atención a ese Dios de detalles, hoy día le dio inicio a una iglesia. Y para alguien que viene de una mega iglesia puede decir, esta iglesia no es tan grande. Pero le voy a pedir la imagen a Gera. Cuando la iglesia comenzó y estábamos en el living de casa, el pastor ese con las rodillas rotas, mirá, con gorra para atrás. Gracias. Un niño acá tirado en el medio. Tía Silvia, Beto, algunos familiares de mi papá, mi mamá. Esa era la iglesia cuando comenzó. Si vos le decías a este pastor que unos años después, aún pasando por pandemia y por muchas cosas que iban a afectar, iba a estarle predicando a esta iglesia, y quiero que miren hacia atrás, simplemente para que vean la dimensión de lo que yo estoy viendo hoy día. Yo le hubiese dicho, yo no estoy preparado para predicarle a esa iglesia. Pero el Dios de las grandes cosas, Él ve y ama las cosas que se hacen de manera pequeña. Aquellos que nos siguen desde el día 1 saben que no hemos cambiado en nada en cuanto a necesitamos oración. Íbamos y hacíamos esa oración. Necesitamos esa bolsita de mercadería. Íbamos y esa bolsita de mercadería. Necesitamos este pequeño pastor, necesito que esté en esto. Y estábamos ahí. Y yo sé que el Señor mira esas pequeñas cosas. Tal vez vos decís, estoy haciendo un trabajo que no lo ve nadie. ¿Para qué estoy haciendo esto? Yo quiero decirte algo. El Dios de las pequeñas cosas, el Dios de los detalles, lo está viendo. Y Él te dice, no estás solo. Seguí creyendo, seguí confiando porque yo estoy con vos. Y a mí no me asombra la grandeza que le asombra al hombre. Si hay un trabajo que estás haciendo y sentís, ¿para qué lo hago? Si vos lo haces como para Dios, ya valió la pena. El Señor lo está viendo. Él te va a recompensar en su mejor momento. En el momento que Él lo vea adecuado. Hoy día podés descansar de que Él está viendo
todas las cosas, pero no podemos perdernos de esta maravilla. Amén. Termino. Yo te animo a que escuches a Dios hoy día. Y Dios te está diciendo, no te pierdas de lo pequeño. Yo sé que tal vez llegaste a este lugar con tus problemas, con tus preocupaciones, diciendo, me preocupa mucho esto, tengo estos problemas, tengo esto. Pero yo sé que hay muchas cosas que tal vez a tus ojos son pequeñas y Dios quiere que empieces a agradecerlas. Yo sé que hay pequeños recursos y no te lo estoy diciendo en el mejor de mis momentos. Son pequeños recursos que el Señor ha puesto en tus manos y que Dios te dice, confía de que yo voy a estar. Son pequeñas cosas que tal vez a los ojos humanos son imperceptibles, pero Dios quiere que la empecemos a valorar. Son esos pequeños regalos de Dios los que Dios va a utilizar para mostrar su grandeza. Sé grato con aquello que tenés. Y si parece pequeño, dale el valor que realmente tiene en Dios. Yo estoy seguro que alguien tiene que agradecer por un pequeño trabajo. Yo estoy seguro que alguien tiene que agradecer por un pequeño negocito. Yo estoy seguro que alguien tiene que agradecer porque hoy día tiene un día de vida y es ese pequeño fragmento que voy a valorar, es este hermoso momento. Invito a mi esposa quiero que me acompañe en una adoración. Dios puede hacer milagros con lo pequeño. No dejemos de disfrutar estas cosas. ¿Sabes que cuando salgas, si hoy día disfrutás el atardecer, disfrutá del atardecer? Simplemente aprecialo. Dios muestra su grandeza en esas cosas. Abrí tus ojos para que el Señor te pueda hablar y deja de pensar. A ver si es por la grandeza de Dios. Si es por la grandeza de Dios, somos diminutos. Ni siquiera diríamos diminutos, somos más pequeños que lo diminuto. Pero recuerden que hacia atrás, hacia lo pequeño también, hay niveles mucho más diminutos. Entonces para Dios, ¿qué es grande y qué es chico para Dios? ¿Cuál es tu problema grande? ¿Cuántos millones debes? Que el Señor ha creado esta galaxia y Él es el dueño de todos los recursos. ¿Cuál es tu problema grande? ¿Quién es la persona tan grande que se ha levantado en tu contra? Al punto que decís, siento que ya no vivo porque esta persona dijo esto y esto, como Elías. ¿Quién es? ¿O quiénes son? Contra tu Dios que te eligió, te llamó y te dijo, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado.